último punto que quedaba pendiente. La verdad, créanme, mis hermanos, que tenía intención de, al igual que la semana pasada con el tema de la pluralidad de los ancianos, traerlo, aunque sea un poquito más extenso, de una, pero la verdad que todo apunta en esta tarde que iremos avanzando y cuando veamos prudente nos detendremos para terminar el domingo. No porque esto vaya a ser muy extenso, más que el otro día, para nada, sino porque creo que no dará lugar a, amén, al contexto de esta tarde. Y uno de los temas que creíamos que era necesario tocar cuando se habla de los ancianos en una iglesia local, aparte de lo que estuvimos hablando sobre la pluralidad de estos, era con una pregunta que nos tenemos que hacer, aunque para muchos sea obvia, para muchos esté muy claro, para otros no tanto. Creo como una iglesia joven que se está construyendo desde cero, creo que tenemos que dar respuestas a todas las preguntas que hay. Y todas las cuestiones que se nos plantean como iglesia tienen que ponerse encima de la mesa y con diligencia estudiar, orar, buscar y dar respuestas adecuadas para construir una congregación con criterio, con solidez bíblica, para que nos sobreviva a todos nosotros. Amén. Y nuestros hijos, y todos aquellos que vengan, nuevos, se encuentren con una iglesia estructurada en base a las Escrituras, Amén. Dando respuestas prudentes a todas las preguntas que puedan surgir, aunque estas, con más información que salga más adelante, que estoy seguro que no es el caso de esta tarde, se puedan contrastar, corregir, rectificar, mejorar, etcétera, etcétera. Pero sobre todo que haya diligencia en el corazón del pueblo y de sus siervos de intentar que la palabra del Señor sea aquello que estructure las iglesias. Amén. ¿Están de acuerdo? Amén. Por eso hoy tenemos que hacernos una pregunta en cuanto al tema de los ancianos de una iglesia local, y tiene que ver con si una mujer puede ser pastora. Si una mujer puede servir como anciano en una congregación. En cuanto a este tema del ministerio de la mujer, intentaremos tratar en esta tarde. Esta pregunta tiempo atrás no hubiera hecho falta ser planteada. Bastantes años atrás no hubiera hecho falta ser planteada, ya que con una sociedad en tiempos atrás más asentadas, con los roles distintivos de cada cual, dentro del contexto bueno, con los roles distintivos de cada cual más asentada en cuanto a lo que es un hombre, a lo que es una mujer y sus roles distintivos. Y como no solo una sociedad, sino una iglesia más ajustada a la ortodoxia. O sea, cuanto más para atrás miras la iglesia, más ortodoxa, más seria la vemos en cuanto a las Escrituras, más escrupulosas en cuanto a inventiva y a pensar por sí mismos, más ajustadas a las Escrituras. Y hacían estos detalles que hoy carecemos en las iglesias actuales, a nivel general, hacían que era casi imposible cuestionarse este tipo de preguntas. Era muy difícil que surgiera este tipo de preguntas por cuanto a la claridad que tenemos en las Escrituras. Pero por desgracia, ambos principios que recién hemos mencionado han quedado afectados totalmente en la actualidad, y no hace falta mucho que yo les diga mucho al respecto en cuanto a esto. Lo vivimos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Vivimos en un tiempo donde la sociedad es un cúmulo de sinsentidos. Es un cúmulo de sinsentidos, donde no solo no se distinguen ya los roles de cada cual, no solo se distingue ya, o sea, que todo, hay una igualdad, tan igualdad que no se distinguen los roles, sino que nada tiene razón de ser. Hoy uno puede ser hombre, hoy uno puede ser mujer, hoy uno puede ser ambos a la vez o ninguno de ellos. No hay ningún tipo de problema, es un sinsentido y un desvarío. Y esto al margen de la genética, al margen de la ciencia, al margen del propio sentido común. Pero lo que es peor es que parte de la Iglesia ha quedado afectada por esta tendencia del mundo y se ha introducido sutil y no sutilmente dentro de las congregaciones, con unos feminismos extraños, con unas formas extrañas que se traen desde el mundo, adaptando los principios del mundo a la congregación para que sea una congregación más pegada, más fácil de ver, más fácil de aceptar en una sociedad que va a 1000 kilómetros por hora. Es por eso que en la actualidad para nada ya no nos es extraño encontrarnos en las iglesias con estos movimientos feministas desajustados, como decimos, con mujeres pastoras, con mujeres apóstolas,
y ejerciendo su ministerio de autoridad en la iglesia local libre e impunemente, sin que nadie diga nada y al contrario, fomentando eso de una manera espectacular. No es casualidad que este tipo de males se encuentren en iglesias que han abandonado la ortodoxia por el desvarío, por causa de haber sustituido lo escrito por el criterio de las conciencias. Cuando vemos el ministerio de una mujer en estos contextos, casi siempre en el 99% de los casos, son iglesias que han valorado más el criterio de sus conciencias que la propia ortodoxia bíblica. Y han valorado más estos moveres que ellos tienen que lo propiamente dicho que dice la Escritura. Por eso que en iglesias carismáticas, de corte pentecostal desajustado, en estas iglesias del reino, donde dicen que las escrituras, bueno, es lo que Dios dijo, pero la profecía nueva revelada es lo que Dios dice hoy. Estas iglesias que dicen adaptemos los tiempos, tenemos que adaptarnos a esta sociedad, porque quedan muchos sectores, muchos colectivos denigrados donde no se les lleva la palabra del Señor. Estas locuras propician que estos ministerios de la mujer estén en medio de estas iglesias. Sin embargo, es imposible ver en iglesias reformadas, iglesias que guardan lo estrictamente bíblico y donde la Biblia es su única opción a ver a una mujer con un ministerio pastoral. Por tanto, ¿qué es lo que diferencia que hayan mujeres pastoras o no en la mayoría de las iglesias? Que las Escrituras estén por encima de todo. Amén. Por tanto, nos vemos en la obligación de hablar al respecto y dejar bien claros estos principios por medio de las Escrituras, para que veamos cómo ellas hablan de esto y la Iglesia tenga un conocimiento de lo que la Biblia dice y cuál es la voluntad del Señor y si es que hay alguna posibilidad de esto que estamos hablando. Para ello vamos a leer un texto muy conocido, que es la mayoría de las personas que hablan acerca de esto, es el que se toma, y lo vamos a tomar como referencia y vamos a ir avanzando. 1 de Timoteo capítulo 2, verso 11 al 14, dice lo siguiente. Dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sin estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Amén a su palabra. Amén. Amén. Me gustaría, comenzando hablando unos minutos sobre la gran importancia que tiene la mujer para Dios y que tiene la mujer en las Escrituras. Ya que cuando se hablan de estos temas se comienza a escuchar, aquellos que lo escuchan, se comienza a escuchar ya con perjuicios antes de escucharlos, creyendo que aquel que los expone lo hace desde una posición de desprecio a la mujer, o falta de valor a la mujer, o falta de que ésta pueda servir en medio del Evangelio. Y por eso es necesario iniciar esta explicación de esta manera. Porque nada y para nada esto es así. El Hijo de Dios que se precia, honra lo que Dios honra. Amén. Y ama lo que Dios ama. Amén. Y valora lo que Dios valora. Gloria a Dios. Por tanto, si Dios ama, aprecia y valora a las mujeres de en medio de su pueblo, nosotros también tenemos que hacerlo. Amén. Por tanto, no pretendemos denigrar a la mujer, sino honrar a Dios y su palabra, poniendo a la mujer en la alta estima como hija y sierva del Señor, como las Escrituras las exponen, pero no como nuestros criterios y conciencias lo exponen. Es una realidad que la mujer a lo largo de la historia ha sido denigrada por el hombre, es verdad, inclusive dentro de los propios ámbitos religiosos. Una prueba de ello, y es el mejor ejemplo ya que hablamos del pueblo de las Escrituras, que es el pueblo de Israel, es muy evidente ver cómo, por ejemplo, en el pueblo de Israel la mujer a lo largo de la historia, hoy incluso hay mujeres rabinas, no crean que no les ha afectado, que se ponen el talit, se ponen la kipá y hacen todo lo que hacen. Hay de todo en todos los sitios, en todos los sitios. Pero una prueba de ello, por ejemplo, la podemos ver en sus leyes para con el divorcio en el pueblo de Israel. Si las leen se les ponen los pelos de punta.
ya que desde años antiguos, desde los tiempos del primer siglo, se hablaba y se enseñaba de que si una mujer te cocina mal, puedes divorciarte y darle carta de divorcio. Fíjense a qué grados tenían a la mujer denigrada en este sentido. O por ejemplo esa polémica oración que tiene el pueblo de Israel, el cual parte de ella reza así: gracias Dios mío por no haberme hecho gentil, por no haberme hecho esclavo, por no haberme hecho mujer. Pero que los hombres en su desvío y desvarío practiquen lo malo no significa que Dios, su corazón y la palabra les haya enseñado tal principio. Y eso lo tenemos que tener bien marcado en nuestros corazones y conciencias. Pensar ni siquiera un momento que en alguna parte de las Escrituras, las cuales reflejan el corazón y voluntad de Dios, existe algún atisbo de persecución, discriminación, machismo o cosas semejantes, es un auténtico despropósito. Porque Dios es quien habla en la Escritura. Y criticar la Escritura como un documento retrógrado y machista es criticar lo que Dios cree, quiere e impone. No puede ser. En ninguna parte de las Escrituras encontramos nada parecido a eso, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. En primer lugar, podemos ver las capacidades innatas que Dios le otorgó a la mujer, las cuales son muchas. Está demostrado científicamente y es una evidencia experimental y vivencial que vemos todos nosotros, que las mujeres tienen más capacidades que los hombres en muchísimas áreas de la vida. Y las miramos y decimos, ¡guau! Es increíble, tienen más capacidades que nosotros en tantas áreas, son mucho más fuertes, se quejan mucho menos de todo. Solo tenemos que ver a un hombre ante una enfermedad o a una mujer ante una enfermedad. ¿Cómo lo afronta el hombre y cómo lo afronta la mujer? La mujer con 40 de fiebre, limpia, frega, va a trabajar, coge a los niños, y un hombre no hace nada, con 37 y medio. Es así, tienen más fuerza que nosotros. Son más maduras y maduran mucho antes que los hombres. Nosotros como hombres parece que nos acompaña ese espíritu infantil, incluso siendo ancianos. En cambio las mujeres como tienen una madurez que se les despierta antes en sus conciencias. Tienen la capacidad de la multitarea, son capaces de hacer 1000 cosas a la vez, mientras que nosotros hacemos media y para completar una ya nos cuesta. En cambio ellas tienen 1000 cosas en la cabeza y lo hacen todo de golpe y dicen, pero ¿cómo puede ser que puedan ser capaces de tales tareas en tan poco tiempo y de una manera multitarea como estamos hablando? Son por encima del varón, las responsables de construir la conciencia y la esencia moral y espiritual de los individuos de la faz de la tierra. ¿Qué estás diciendo, pastor? Pues que son ellas las que tienen la mayor responsabilidad de instruir a los niños en casa. Por tanto, ellas, en sus manos, están la responsabilidad de aquellos futuros hombres y mujeres que tendremos en la faz de la tierra. Fíjense, por medio de la crianza de los hijos, lo que hacen. Es por eso que Dios puso a la mujer como ayuda idónea para el hombre, porque sus cualidades no solo le ayudan al hombre, sino que lo completan, cuidan, protegen y asisten. Dios es muy inteligente y todo lo que nosotros no podemos hacer, lo puede hacer una mujer. Mis hermanos, si nosotros somos la cabeza, Samuel Pérez Millós dice algo siempre que habla de esto. Dice, si el hombre es la cabeza, la mujer es el cuello. Por tanto, nosotros podemos ser la cabeza, pero si el cuello se queda rígido, la cabeza se mueve poco. Es así. Yo no podría hacer nada de la mitad de las cosas que hago sin mi esposa. Es imposible. Es imposible. Imposible. Si yo no la tuviera ella, no podría desarrollar el ministerio como lo estoy desarrollando. Porque es así. Es una evidencia clara, tangible y palpable. Y Dios así lo ha diseñado. Pero no solo están puestas como ayuda para el hombre, sino que como cualquier hijo de Dios, tiene cualidades, dones y capacidades para el servicio como cualquier otro creyente. Es que a veces se nos olvida que obviamente hay roles, pero somos una iglesia, un grupo de creyentes compuestos por mujeres y hombres.
Por tanto, no solo está creada la mujer para ayudar, sino para servir al Omnipotente. Amén. ¿Entienden esto? Cuando las Escrituras dicen que los pastores, nosotros, estamos puestos para perfección de los santos, se refiere a todos los santos, hombres y mujeres. Cuando dice están puestos para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, no está diciendo están puestos para la obra del ministerio, pero solo para la perfección del sector masculino de la congregación, las mujeres que no aprendan nada. No, cuando se refiere a santos, es a nivel general, a toda la iglesia, hombre o mujer, que aprendan y sean perfeccionados para la obra del ministerio. Y la obra del ministerio, entre tantas cosas, tiene que ver con el ministerio de la reconciliación, la cual no está supeditado al género masculino, sino a toda la iglesia del Señor. Amén. Por tanto, una mujer puede anunciar el Evangelio, orar y adorar a Dios en el servicio de culto, extender su mano al necesitado, ejercer las cualidades, capacidades y dones que Dios le dio al servicio de Dios, al servicio de su pueblo. ¡Claro que sí! Amén. Amén a lo que dice la palabra. Amén. Por tanto, tenemos que entender que porque una mujer no pueda ser pastora, no significa que no pueda hacer nada. ¿Entienden esto? Amén. Pueden hacer todo aquello que otro hombre puede hacer, Amén. que no sea pastor y que no afecte al rol exacto y estricto que tiene la mujer. ¿Acaso todos son pastores en la congregación local? ¿Es que acaso todos los hermanos pueden hacer lo que hago yo? No, porque no todos los hermanos son pastores. Por tanto, ellos hay cosas que no pueden hacer por cuanto no ostentan este ministerio. Al igual que cualquier otra de las mujeres. Por tanto, aunque se les prive, según las Escrituras, el ministerio pastoral, no significa que se queden aislados y no puedan servir al Señor como cualquiera dentro de la congregación, sea hombre o mujer. Las Escrituras no ocultan en ningún momento estas verdades. No omiten a la mujer como parte de la Iglesia, sino que la resaltan. Nos enseñan claramente que la mujer no solo está ahí para ser salvada, sino también para servir. Amén. La mejor prueba de ello la encontramos con Jesús, el cual rompió con todos los estereotipos y perjuicios de la época al tomar mujeres que le acompañaban, aprendían y le servían. O sea, unas verdaderas discípulos del Señor. Amén. No solo habían hombres discípulos, sino mujeres discípulos, que le acompañaban, aprendían y servían como todos los hombres. No todos formaban parte de los 12. Habían los 12 y hombres y mujeres que aprendían y los acompañaban en el mismo estatus, en la misma manera. Recordemos, por ejemplo, a Jesús permitiendo que una mujer de mala reputación entre en una escena donde estaban todos los hombres y mientras que los hombres cavilaban males si supiera quién le toca, si supiera quién es esta mujer, y el Señor le permite, lo consiente, que una mujer le enjugue sus pies, los unja con ungüentos, con perfumes, los unja con sus lágrimas, los seque con sus cabellos, sin ningún tipo de problema. Y aprovecha la situación para honrar más a la mujer que a aquel que lo recibió, Amén. diciéndolo, esta más que tú que me has recibido. Amén. La Escritura no ignora, no omite, no denigra a la mujer, la eleva al lugar que le corresponde. O como Jesús le revela su identidad no a los fariseos del templo ni al Sanedrín, sino a una samaritana. Amén. A una samaritana que había tenido 5 maridos y al lado un pozo. Hasta los propios apóstoles se quedan sorprendidos diciendo, pero, ¿cómo que habla aquí? ¿Qué pasa aquí? En cambio Jesús le revela todo. Y la comisiona, se marcha y se hace predicadora, en el contexto bíblico, enuncia el Evangelio a Samaria. Y aquellos que estaban por Samaria conocieron de la identidad de Jesús por esta mujer que fue sustentada por el Señor. Amén. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y qué hay de este detalle que es tremendo? No me había parado a pensar en este contexto. Fíjense si el rol de las Escrituras y nuestro Señor Jesucristo rompe con los estereotipos, que cuando va a visitar a su gran y querido amigo Lázaro, hay 2 mujeres y toman 2 roles diferentes, 2 acciones diferentes.
Marta hace lo que es habitual, se pone a los quehaceres, se pone a atender a Jesús, se pone a hacer la comida, y Jesús ¿qué hace? Reprende a Marta. Marta, Marta, afanada estás, sé como tu hermana que ha dejado el mocho y se ha puesto a escucharme. Sé como ella toma la mejor parte. ¿Significa que no tendrían que atenderlas? ¡Claro! Pero toma la mejor parte, porque la mejor parte para la mujer no es atender cosas cotidianas, sino como un hombre, escuchar, aprender y servir a Dios. Amén. Amén. Este es Jesús, esta es la palabra, esta es la verdad de la Biblia. Es una clara evidencia como los evangelios muestran que la mujer, al igual que el hombre, aunque tenga su rol definido, acompañaba, servía a Jesús como cualquier otro discípulo. Pero no solo Jesús, sino que por toda la Escritura vemos esta realidad. Podemos ver cómo evidencian los dones y el servicio de las mujeres y todo lo que tiene que ver con esto. ¿Recuerdan las hijas de Felipe? Hechos capítulo 21, versos 8 y 9, ¿cómo la Biblia lo dice? Dice la Escritura: el otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Amén. O cuando habla de los ancianos en un contexto de edad avanzada, no ancianos de pastores, de cómo les dice a las ancianas que enseñen. Dice la Escritura, vamos a leerlo, Tito capítulo 2, verso del 1 al 5 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, aquí está hablando otra vez, repito, no de los ancianos de ministerio, sino los ancianos de edad. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. Noten cómo les da la capacidad de la experiencia y el conocimiento de instruir a aquellas mujeres jovencitas que vienen detrás de ellas. Amén. O las reiteradas ocasiones en las que el apóstol Pablo habla sobre las mujeres de una forma formidable. Cuando Pablo pone en relieve a la madre y abuela de Timoteo. Segunda de Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero, Timoteo, antes que a ti, y a ti te instruyeron así, habitó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amén. O en esa extensa salutación que encontramos en Romanos 16, por ejemplo, Romanos 16, 1 y 2, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibas en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudes en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Amén. Noten, Febe, diaconisa. O en el 3.5 dice, el 16, versículo 3 al 5 dice: saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Noten, Priscila y Aquila, los cuales los toma a los dos a la par. Los dos me ayudaron, los dos sirvieron, los dos tienen una iglesia en su casa. Amén. Estos tomaron a Apolos, ¿verdad? Y Apolos, un erudito en la palabra que sabía mucho, cogieron y lo instruyeron. Y ahí cuenta la mujer que también le hablaba la verdad. En ese contexto diciendo: no, esto es así, el bautismo es en Cristo Jesús, etcétera, etcétera. Amén. Amén. Noten cuánto valor le da las Escrituras. Romanos 16, 6 dice: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. O el 12, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor, todo el rato así. Por tanto, en ningún momento las Escrituras, las cuales revelan el corazón de Dios, tiene que ver con conductas, creencias que denigren lo más mínimo a la mujer, sino todo lo contrario. Y estos son algunos ejemplos de ello. Amén. Amén. Es por eso que es incomprensible, viendo estas Escrituras, que defienden, elevan y comisionan a la mujer como cualquier otro creyente varón de la Iglesia,
Solo por no ser pastoras, estas personas que defienden el ministerio pastoral de la mujer lo entiendan como un muro para el servicio, como algo machista, retrógrado y anticuado que denigra a la mujer. Notan cómo es una contraposición ante la verdad en contra de su deseo. Amén. Porque es la verdad de la Biblia. En nada denigra a la mujer no ser pastora. Amén. Amén. Y debido a este desajuste en sus convicciones y razonamientos, comienzan todos los problemas concernientes a este tema. Ustedes saben que, para que vean un poquito, y avanzamos un poquito más, para que vean un poco las problemáticas de todo esto, ustedes saben que podemos con nuestra enseñanza o bien prohibir lo permitido o bien permitir lo prohibido. Prohibir aquello que Dios permite y permitir aquello que Dios prohíbe. ¿Qué creen que es peor? No contesten, medítenlo un segundo. Obviamente es peor prohibir aquello que Dios permitió, o sea, permitir aquello que Dios prohibió. Infinitamente peor. No es lo mismo prohibir por el motivo que sea, no entrar en un bar a un ex borracho, a un ex alcohólico, por ponerle cerco y que se guarde, aunque las escrituras oficialmente no prohíban entrar en un bar, y aunque esté permitido en entrar en un bar con discernimiento a aquella persona que está a su cargo, le aconseja y le prohíbe, no entres en un bar porque eres un ex alcohólico. No es lo mismo que decirle que puede emborracharse cuando la Escritura dice que ningún borracho entrará en el reino de los cielos. ¿Notan la diferencia? Una cosa es permitir lo prohibido y otra cosa es prohibir lo permitido. Pues con el ministerio de la mujer estamos ante esta terrible tesitura. Permiten aquello que Dios prohibió. Dicen que sí a aquello que Dios dijo que no. Le dan lugar a aquello que Dios restringió. Por tanto, no están poniendo un cerco o prohibiendo algo, no están en una tesitura de abstención, sino de acción, de dejar a la mujer que tome lugares que no le corresponden cuando Dios dijo, se lo prohíbo. Este tipo de actitudes parece que ignoren de alguna manera, de verdad que es altamente sorprendente, que ignoren que todo lo que Dios, o todo lo de que Dios proviene, es para nuestro bien y a la vez para evitar un mal. ¿Ustedes creen que Dios quiere el mal de los suyos? Todo lo que Dios ordena y todo lo que Dios restringe es para proporcionarnos bien y evitarnos mal. Amén. Es así. Es Dios omnipotente que cuida de los suyos. Y es sorprendente todo esto. Ustedes saben que si Dios prohíbe el liderazgo pastoral de la mujer es por algo y no por un simple capricho, ya que lo hemos dicho. Todos sabemos que cada cosa en su lugar correspondiente adquiere su valor más elevado y es de gran utilidad, mientras que hacer lo contrario es totalmente contraproducente. ¿Cuántos saben esto? ¿Cuántos saben que todas las cosas en su lugar correspondiente tienen su valor increíble y cuando esas cosas se sacan del lugar correspondiente todo se transforma en un caos y todo es contraproducente? Pongo a un carpintero a arreglar la fontanería del piso y al fontanero a cambiar las puertas de la casa. Ni unos ni otros podrán hacer lo que tienen que hacer. Y si lo hacen, lo harán mal, porque el fontanero sabe de fontanería y el carpintero de madera. En cambio, si pones al carpintero a arreglar los armarios, el fontanero a arreglar las tuberías, todo estará en su lugar apropiado, porque cada uno estará desempeñando las funciones por las cuales ha sido instruido y elegido. El fuego en su lugar me proporciona calor, nos proporciona una fuente para cocinar, una fuente para alumbrarnos, pero puesto en un lugar inapropiado puede incendiar una casa y buscarnos la ruina e incluso acabar con las vidas de las personas.
porque todo en su lugar tiene su valor. Pues lo mismo con todo, y obviamente con el ministerio y el rol de la mujer. Como hemos podido ver, las labores de la mujer son amplias, al igual que las del hombre, pero cuando toman un lugar que no les corresponde, todo es un absoluto caos. Desde el origen de los tiempos lo hemos visto. Dios creó a Adán, y a Adán le creó una mujer, una compañera idónea, y a los dos los puso en excelencia, y con roles diferentes y muy bien distintivos. Sin embargo, cuando mujer, al margen de la cabeza de su marido, empezó a tener conversaciones aisladas con la serpiente, esta fue convencida, y su decisión individual al margen de su cabeza proporcionó la ruina a la humanidad. Obviamente Adán era el responsable, porque vemos que cuando peca Eva, ¿Dios a quién va a buscar? A la cabeza. ¿Tendría que haber estado quizá más pendiente Adán de su mujer? Probablemente. ¿Tendría que quizá haberle instruido más? Probablemente que sí. Porque así fue. Dios le dio las órdenes a Adán y Adán instruyó a su mujer de lo que podía hacer. Pero sin embargo, cuando se saltó el rol y en vez de ser compañera quiso ser cabeza, la serpiente tomó ocasión y engañó a Eva. Porque cuando se alteran los roles, todo es un desastre. Pero entremos un poco en materia, no sé cuánto tiempo llevamos, si podemos tratar algún punto. Vamos a tratar solo un punto. Uno solamente. Entremos un poco en materia y vayamos al núcleo de la cuestión, y para ello, antes de tocar los textos claves y analizarlos, vayamos directamente a las objeciones de aquellos que sostienen el pastorado de la mujer, para así refutar sus argumentos directamente y tener una clara perspectiva de esto. Créanme cuando les digo que en la búsqueda de argumentos sólidos que merecieran la pena atender, me he encontrado con algunos que sí lo son, y lo vamos a ver, pero me he encontrado con un sinfín de tonterías. Me he encontrado con un sinfín de cosas absurdas para defender esto, que de verdad no sabes si llorar, si reír, si es broma lo que están diciendo, porque es insostenible. Me he encontrado con que dicen que impedir, todo lo que estamos hablando, que impedir que una mujer sea pastora es impedirle que dé fruto. Como si todos, ya hemos dicho, como si todo el mundo fuera pastor, y para dar fruto tienes que ser pastor. Lo llegan a comparar como, mira cómo la serpiente a lo largo de la historia ha esterilizado la matriz del pueblo de Israel para que no naciera el Mesías. Pues de la misma manera que la serpiente intenta que la mujer no dé fruto, así nos ponemos nosotros para que cuando prohibimos el pastoreo de la mujer, impedimos su fruto. Fíjense qué comparaciones más absurdas. Cosas como decir, siempre han existido pastoras, y poner como ejemplo a pastoras de cabras y ovejas de verdad. Y mira, no lo ves, eran pastoras, pero ¿ustedes creen que hay derecho a esto? Que la iglesia está en femenino y se presenta como novia. No es iglesia sino iglesia. Y no es novio sino novia. Por tanto está en término femenino. ¿Cómo una mujer no va a ser pastora? Note. O cosas más serias, que tampoco tienen ningún tipo de sentido, pero más serias y más graves, como decir que Pablo era un retrógrado que odiaba a las mujeres, y por eso encontramos esto en las cartas de Pablo. Ojo. En medio de todos estos estudios al respecto, he escuchado y he leído muchos argumentos, pero siempre me sorprende como toda su disertación al respecto siempre intenta evitar lo específico para centrarse en lo general. O sea, evitan lo específico para centrarse en lo general. El otro día, por recomendación de un hermano, estuve viendo 1 hora y pico de un tal Itiel Arroyo y Yesenia Ten hablando y defendiendo el ministerio de la mujer. Casi me da un ataque. Y empiezan a hablar y a decir unas cosas, y dice justamente este señor, Itiel Arroyo, dice que no podemos centrarnos en lo específico, porque si nos centramos en lo específico, perdemos el marco general, perdemos de vista a Jesús.
Y obviamente en un contexto apropiado se tiene que mirar lo general, ¿pero para qué? Para comprender mejor lo específico, no para ignorarlo. O sea, si yo tomo en perspectiva y me voy para atrás, ¿para qué es? Para que teniendo una vista general de todo, cuando me enfrente a lo específico tenga un mejor discernimiento para poder explicarlo. Pero ellos no lo hacen así. Ignoran lo específico, aludiendo a lo general, para no enfrentarse a lo específico que le desmonta su argumento. No voy a ir a la cuestión, voy a ir a lo general. ¿Entienden esto? En un sentido, como hemos dicho, es algo que es cierto, pero cuando al detalle, no fijarse en el detalle, y al detalle se refiere a los textos y a su correspondiente exégesis, todo pierde sentido. Pero como hemos dicho, lo hacen ya para atender solo a lo general, evitando enfrentarse a la realidad de lo específico. No obstante, sí que hay algunos argumentos que sí tienen sentido, que se tienen que explicar, y merece la pena mencionarlos y darles su correspondiente explicación, y es precisamente a 2 o 3 o 4 argumentos, no me acuerdo ahora cuántos tengo apuntado, que creo que es donde nos tenemos que centrar porque merecen la pena y se tienen que refutar y hablar y explicar. Vamos a tocar solo uno. Y creo que hay un par más que los tocaremos otro día y después entraremos en los textos y esto lo haremos otro día. El argumento es el siguiente: las mujeres en las escrituras se muestran, este es el argumento, presento el argumento que dicen, las mujeres en las escrituras, por eso la mujer puede ser pastora, en las escrituras se muestran llenas de dones y capacidades, incluso con más capacidades en ocasiones que los hombres, y ostentan también en las escrituras lugares de autoridad. O sea, ellos que presentan a mujeres llenas de dones, llenas de capacidades, ostentando lugares de autoridad, inclusive más capacitadas que hombres, por tanto, vemos claramente que una mujer puede y debe ser pastora. Ese es el argumento. Para este argumento mencionan 2 rasgos en la mujer que podemos ver en las escrituras y en la actualidad, fijándonos en ellas. El primero tiene que ver con sus capacidades. Y al respecto, ¿qué diremos que no hayamos dicho ya? Es innegable dicha realidad. La mujer, como el hombre, como hija de Dios, llena del Espíritu Santo y con la Escritura en su mano, tiene todas las capacidades que tiene el hombre. Tiene los dones que tiene el hombre. Como ya hemos resaltado en la introducción, las mujeres ejercían sus labores con solicitud, capacidad y diligencia, y en muchas ocasiones mejor que otros hombres. Pero se nos olvida, y reitero en la idea que ya hemos mencionado, que porque tengan capacidades y dones, al igual que otros hermanos, no implica que se les permita servir como pastoras en una iglesia local. O sea, la capacidad no te da el derecho. En otras palabras, ciertas capacidades, aunque sean excelentes, no son suficientes para ser pastor. O sea, no podemos decir, tienes capacidad, puedes ostentar el cargo. No funciona así en las Escrituras. Este mismo principio, en su debido contexto, también se le aplica a los hombres. O sea, no porque los hombres tengan capacidades, ya pueden ostentar el cargo, ya que hay algo detrás de todo esto, el anhelo genuino que viene tras el llamado de Dios. Amén. Por tanto, no todas estas cosas son así. No todos estamos bajo esa misma tesitura, y las mujeres y los hombres se nos aplica de la misma manera. Pues lo mismo con cualquier hermana que tenga los requisitos, incluso acompañados de un deseo de servicio constante. No le permite ostentar dicho lugar, ya que las Escrituras se lo prohíben. Imaginémonos a una hermana con capacidades de enseñanza, con conocimiento de la Escritura, con diligencia, con santidad, guardando mandamientos, sirviendo en la congregación, deseando estar en todo. Pero aunque tenga todo esto, la Escritura te pone un vallado en cuanto a lo concreto de ser pastor, no en todo lo demás. Por tanto, la capacidad no las hace aptas para este lugar, ya que ser hombre es un requisito. Otra vez, todas las capacidades del mundo, te falta una, ser hombre. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Un requisito para ser pastor es ser hombre. El segundo rasgo tiene que ver con el liderazgo, ya que en las Escrituras vemos a mujeres ponerse a la cabeza y tomar lugares de autoridad en ocasiones. Es verdad.
Ellos mencionan, por ejemplo, a la reina Esther, qué historia más maravillosa, ¿verdad? De la reina Esther, la cual la ponen como ejemplo, ya que lideró el plan de liberación, protección y conquista tras el desvarío de Amán, que tomó por ocasión engañando al rey Asuero para ir en contra con un edicto de todo Israel. Y ella fue la que se puso a la cabeza liderando el que ayunar durante 3 días. Después me presentaré ante el rey, y si perezco, que perezca. ¿Se acuerdan de la historia? Amén, amén, ¿no? amén. Pero tenemos que entender que no es un ejemplo válido, es un ejemplo de una mujer de Dios, llena de capacidades, y es ejemplo para mujeres y para hombres. Amén. Es ejemplo para mí, Esther. Amén, amén. Amén. Pero no es un ejemplo válido para ponerla como pastora, como ejemplo que por medio de lo que vemos pueden haber mujeres pastoras. Ya que estamos hablando de una reina, obviamente llena de Dios, pero fuera de ese contexto de la iglesia o del liderazgo pastoral. También cabe resaltar que no se nos puede olvidar que Esther fue obediente a la voz de su tío Mardoqueo. Ya que él fue el ven, que te tengo que decir una cosa, ha pasado esto, y ya, pero pasa esto, bueno, pues quieras que sepas que tú estés aquí en el palacio, no te va a salvar del edicto contra el pueblo de Israel. Mardoqueo a Esther. Así que si Dios te ha puesto aquí es para que tengas acceso. Por tanto, Mardoqueo instruyó a Esther, y Esther obedientemente a Dios y al siervo del Señor, a su tío, obedeció. También estaba sujeta a su marido, el rey, ya que si el rey no la recibía, incluso podía ejecutarla. Por tanto, no es un ejemplo válido. También usan el ejemplo que hemos puesto hace un rato sobre la mujer samaritana, de cómo llevó el evangelio por Samaria, propiciando así la conversión de muchos de ellos. Pero como hemos dicho, en ningún momento estamos diciendo que eso no se puede hacer. ¿Dónde están las escrituras que la mujer samaritana se casó correctamente, dejó de tener maridos y se puso en una iglesia local y empezó a predicar como pastora? ¿Dónde está? No, una mujer llena de Dios, a la hora de encontrarse con el Mesías, predicó el evangelio como toca y con toda libertad, gozo y alegría. Amén. Porque se le permite a la mujer hacer eso, como cualquier otro hombre. Por tanto, no es un ejemplo. Y como último, y terminamos, el ejemplo más significativo de todos en cuanto al tema del liderazgo de una mujer y el ejemplo a ver, y es verdad que es el más significativo, tiene que ver con Débora. Amén. Débora. ¿Se acuerdan de Débora? Jueces, capítulo 4. Amén. No es de extrañar que pongan el caso de Débora y que sea el más usado para defender este argumento, ya que leemos cosas como estas impresionantes. En Jueces, capítulo 4, versos 4 y 5 dice: gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer. Más claro. Gobernaba en Israel en aquel tiempo una mujer. ¿Para qué necesitamos más, no? Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín. Y escuchen ahora. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. O sea, gobernaba en Israel, se sentaba, y venían los hijos de Israel a pedirle consejo, sabiduría, enseñanza, juicio. Notemos como solo en 2 versículos nos encontramos con una mujer que era juez de Israel, que gobernaba en aquel tiempo y que instruía al pueblo. En solo 2 versículos. Y claro, si Débora era una juez, entre medio de todos los jueces, entre medio de ellos, o no en aquel tiempo, sino un juez más de los varones, podemos ver que tenemos un ejemplo perfecto para decir que si esta mujer le tocó como otro juez varón ser jueza de Israel, ¿por qué una mujer pastora no puede ser pastora y tomar un lugar de autoridad cual Débora hizo? Porque Débora, ¿qué hacía? Gobernaba, juzgaba, administraba, enseñaba labores de un pastor. ¿Entienden por qué se toma este ejemplo, no? Pero bien, lo primero que tenemos que decir al respecto para aclarar esta difícil situación es que como Débora no hubieron muchos a lo largo de la historia. No me refiero a como Débora, es la única jueza de Israel. Me refiero a que tomar como ejemplo a Débora con las capacidades inmensas que tenía es un ejemplo un poco temerario, porque madre mía con Débora. En un tiempo donde la profecía escaseaba, ella fue depositaria del espíritu de revelación de Dios para poder ser portadora de la profecía.
Y mis hermanos, hoy tenemos al Espíritu Santo y todos tenemos libre acceso al trono de la gracia, pero en aquel tiempo el espíritu de revelación, la profecía era escasa, escueta y muy señalada, a unos niveles que hoy no existen. Y la comparación la tenemos que la profecía de antes se escribió, la profecía de ahora no es profecía así. Por tanto, para ser receptor de la profecía, para ser depositario de la voz de Dios, era algo entre 1.000.000. Para ello, el nivel de santidad de Débora era superlativo. El nivel de apego de esta mujer era impresionante. Y la conexión que debió tener con el Señor fue brutal. Por tanto, no es una mujer normal y corriente. Mira, es como si nosotros sí somos Moisés. No existe ya ningún Moisés, jamás. Cara a cara con Dios, panim a panim con Dios. ¿Pero qué? ¿Cómo? Jamás. Por otro lado, el nivel de conocimiento de la ley de Dios que tenía para juzgar, administrar al pueblo. Noten que no estaba en una iglesia local, que administraba un pueblo. Noten el ejemplo de Débora. Por tanto, compararse con Débora es algo un poco temerario. Por otro lado, todos ustedes saben la dinámica del libro de los jueces. ¿Cuál es la dinámica del libro de los jueces? El pueblo de Israel desobedecía, Dios los castigaba, el pueblo de Israel se arrepentía y Dios les mandaba liberación por medio del juez de turno que levantaba para liberarlos, instruirlos y volver a rescatarlos de sus malos caminos. Así es el proceder del libro de los jueces. Y en el capítulo 4 le toca el turno a Débora. Dicen los que entienden que la manera en la cual Dios castigó al pueblo de Israel por causa de su desobediencia, en esta ocasión tenía algo en particular. Como saben la dinámica, el pueblo de Israel peca y Dios los castiga, o sea, Dios los deja en manos de sus enemigos. Así es como, sí, en manos de los enemigos, 40 años. Se arrepienten, ahora entonces vengo y os rescato. Y en este caso, en particular, dicen los que entienden que había algo muy significativo, y es que la esclavitud, o de alguna manera la opresión que tenía el pueblo de Israel por causa de su desobediencia ante aquellos que les oprimían, estaba llena de burlas hacia ellos y hacia su Dios. Se burlaban, se reían de ellos. Se mofaban del pueblo. Y era algo particular que dañaba el corazón del pueblo de Israel. En aquella época, vayan acumulando toda esta información, en aquella época era bien sabido que caer en manos de una mujer para el hombre soberbio y orgulloso de la época era toda una afrenta. Leemos en Jueces capítulo 9, versos 53-54. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Porque iba a morir, o sea, iba a morir. Tengo la cabeza partida, voy a morir. Atraviésame con una espada porque no quiero que se diga de mí que una mujer me mató. Para que vean la afrenta que era para ellos el que una mujer acabara con su vida. Por tanto, de una manera de devolverles la humillación, Dios, que es soberano, escogió a una mujer, Débora, y después a otra mujer, Jael. ¿Se acuerdan que Sisara era, no? Que cogió y atravesó con una estaca las sienes. Amén. Y por medio de dos mujeres restituyó el orden, devolviéndole la vergüenza que sufrió su pueblo. Amén. Por tanto, ellos se quedaron afrentados de ver cómo una mujer predicando y otra ejecutando los terminó. Amén. 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 Gloria a Dios. De ahí a la excepcionalidad de Débora. Amén. Por último, no se nos puede olvidar que en ocasiones las Escrituras muestran esto que acabamos de mencionar, la excepcionalidad. Amén. Lo excepcional que rompe lo que por norma es estable y continuado. Amén. Hemos visto a reyes paganos recibiendo profecía y siendo usados por Dios, a pecadores incluso, lo pongo a este extremo, no comparándolos con Débora, ni mucho menos, pero para que vean el concepto excepcional de la situación, usados por Dios, gente que no era de Dios. Hemos visto incluso animales usados por Dios, una burra profetizando,
O cómo no recordar el texto que dice, si todos estos callasen, las piedras hablarían. Amén. Como diciendo, siempre tomaré de lo que haya para que mi nombre sea glorificado. Amén. Para que mi plan sea ejecutado. Porque Dios no se queda sin recursos. Hay 7000 que no han doblado rodilla. Amén. Siempre tiene recursos el Señor. Por tanto, siempre Dios tomará los recursos que tenga a su mano para el desarrollo de su plan. Así pues, en el tiempo de Débora se juntaron todos los dos elementos para que esta excepcionalidad sucediera. El primero, la ausencia de hombres capaces para poder desarrollar la labor. Y el segundo, la increíble capacidad de Débora dada por Dios para poder ejecutarla. Por tanto, esa ausencia de hombres capaces y esa capacidad de una mujer de Dios hizo la excepción. Y dentro de las Escrituras y la historia hubo una jueza en Israel. Amén. Pero de ahí a una jueza excepcional, a sacar una doctrina a nivel pastoral de una mujer en la actualidad, cuando la propia Biblia lo prohíbe, es un despropósito. Amén. 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 Así es. Pero para mí lo más significativo de este caso de Débora, lo encontramos en la propia postura de Débora. Por favor, cuando lleguen a casa léanse Jueces capítulo 4. Lo encontramos en la propia actitud de la mujer. La propia actitud de esta mujer. En ella en ningún momento encontramos a una mujer que atentara contra los roles internos de ella, de ser mujer. En ningún momento encontramos a una Débora que quiera ser hombre. En ningún momento encontramos a una Débora que quiera suplantar el lugar del hombre, sino a una mujer de Dios capacitada, obediente, que solo cumplía la voluntad impuesta excepcional de Dios. Amén. Eso es lo que percibimos en la lectura. Y esto lo podemos ver en la lectura general, pero también en dos partes y específicas que encontramos en el capítulo 4 del libro de los Jueces. Se lo leo y terminamos. Jueces capítulo 4, verso del 6 al 9 dice: Y ella envió a llamar a Barac, hijo de Abinoam, de Cedés de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado el Señor Dios de Israel diciendo: ve junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo traeré hacia ti al arroyo de Cisón y Sisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barac le responde: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Y ahora miren lo que dice Débora. Están en el contexto, ¿no? Amén. Dios no le habla a Débora para que vaya a pelear. Dios le habla a Barac. Amén. Y Débora, ante la pasividad de Barac, exhorta a Barac diciendo: Dios no te habló, no te dijo que te los iba a dar en tus manos, despierta. ¿Notan? Amén. Si tú no vienes conmigo, yo no voy. Yo entiendo a un gigante como: no, Dios está contigo, acompáñame. Pero ahora dice Débora, ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer vendrá venderá el Señor a Sisara. Y levantándose Débora fue con Barac a Cedés. Noten, vemos como Débora no quiso en ningún momento usurparle la gloria de la victoria a aquel que Dios llamó. Amén. Amén. No tomó por ocasión: claro, yo soy la jueza de Israel, me voy contigo y la gloria me lo llevo yo. Le avisó: que sepas que como me vaya contigo, la gloria me la llevo yo. Y el Señor te llamó a ti, no quiero ir contigo, pero si me insistes, pues iré contigo. La palabra para gloria es tiferet y viene a significar honra. Por tanto, Débora insiste de que si le acompaña, no habrá honra para Barac, sino para ella. Y ella no quería ponerse en esa tesitura, quería desaparecer. Noten la actitud de Débora. Amén. No que yo soy pastora y que yo soy no sé cuánto. No, noten la actitud de Débora. Y el segundo hace estremecer. En Jueces capítulo 5, verso 7 dice: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté.
Pero mire lo que dice. Hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Amén. ¡Aleluya! Amén. Me levanté como madre de Israel. Al igual que las matriarcas de Israel que aportaban fortaleza, dirección, estabilidad y sabiduría al pueblo. Como que se levantó como mujeres con sus propios roles, sin necesidad de ser como los hombres. Ella se podría haber denominado de mil maneras. Me levanté, y me levanté como jueza de Israel. Me levanté como soldado de Israel. Me levanté como profeta de Israel. No, me levanté como madre. Amén. Amén. No me levanté como hombre, me levanté como madre, al igual que mis patriarcas. Aleluya. Al igual que mis matriarcas, perdón, al igual que las mujeres que estaban atrás, que servían al Señor de una manera increíble, pero nunca se ponían por encima, ya que Sara le llamaba a Abraham Señor. Amén. Amén. Por tanto, en la propia Débora, en la propia actitud de ella, siendo diligente y de una manera excepcional, nunca quiso usurpar el lugar que no le correspondía, aun correspondiéndole por la excepcionalidad. No quiso ser soldado, ni general, ni capitán, quiso ser madre. Amén. Amén. Quiso ser madre. Amén. Madre de Israel. Amén. Por tanto, mis hermanos, creo que este primer punto, este primer detalle, y creo que hay un par de puntos más, no hay más o otro punto más, creo que lo daremos en otro día. Creo que ha quedado bastante claro, no por lo que pensamos, sino solo por atender la realidad del texto. Amén. Obviamente son cuestiones que se tienen que atender porque son cuestiones que tienen su peso e importancia y si no se conocen pueden llegar a confundirnos. Pero cuando se atienden a las Escrituras, podemos percibir, notar y saber y conocer de que no son ejemplos válidos para argumentar que una mujer en la actualidad o en la iglesia primigenia del primer siglo en adelante, cuando se instauró la iglesia local, una mujer puede ser pastora por estos detalles que han quedado ubicados en el lugar adecuado. Amén. Y cuánta honra tuvieron estas mujeres y cuánto gloria tuvieron estas mujeres cuando tomaron el lugar que le correspondía. Menos mal que no quisieron ser algo que no eran. Amén. Simplemente fueron lo que Dios les designó ser. Amén. Vamos a orar, Señor.